Exactamente, Caro, y hablemos sobre ese tema. Hay diferentes instituciones que van a intervenir en esta problemática, en realidad en la solución de esta problemática del pago de créditos a los bancos. Estamos junto al licenciado Reinaldo Yujra, director general de la ASFI. Nos acompaña en muy poco tiempo por segunda vez y es un gusto, pues se da un poco de tiempito para poder resolver nuestras dudas y dirigirse a la población para evitar especulaciones. Bienvenido, director, qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Daniel. Soy yo más bien el que tiene el gusto de estar presente acá y brindar información útil a la población. Muy bien, vamos a revisar cuál es la situación. Hay una propuesta mejorada, se dice, para el sector de los choferes. Tengo entendido que han trabajado de manera interinstitucional, Ministerio, ASFI y bueno, quienes están demandando los diferentes sectores, el CONAMIPE y los choferes. Así es, Daniel. Sin embargo, hay que puntualizar que la medida que nosotros estamos adoptando es aplicable a todos los prestatarios del país, independientemente cuál sea su actividad económica, a qué sector pertenezca. Y lo que hemos hecho es mejorar la propuesta inicial para introducir algunos elementos que puedan favorecer de mejor manera a la población. Todos aquellos ciudadanos que tienen un crédito que ha sido diferido pueden acogerse a este mecanismo de la reprogramación y el refinanciamiento con la incorporación de un periodo de gracia de 6 meses. Eso desde todo punto de vista posibilita que aquellos que desean acogerse esto lo hagan voluntariamente. Esa es una de las grandes diferencias con el otro mecanismo que querían, que era el diferimiento. Acá es voluntario, el que quiere aplica, el que tiene posibilidades de pagar su cuota y quiere hacerlo también está en esa hacer. Entonces se aplicaría en teoría un diferimiento para quienes realmente demuestren que no pueden pagar ni la cuota de interés ni el capital, a quienes necesiten y demuestren que lo necesitan. Así es. En todo caso, lo que se hace es en esto tener una versatilidad de opciones, siempre a elección del cliente. Si un cliente desea mantener su cuota, puede prolongar el plazo hasta que le permita. Si quiere disminuir la cuota, puede prolongar a un horizonte mayor y disminuye la cuota. Si quiere ajustarse al plazo que tiene originalmente, eso va a significar un incremento de su cuota. Entonces, las opciones están ahí absolutamente disponibles para todos los prestatarios. Esa es otra de las ventajas que tiene también este mecanismo. La aplicación de la cuota es inmediata. ¿La aplicación de este acuerdo es inmediato? Sí, por supuesto, pero ahí vale la pena aclarar que también hay un beneficio adicional. Evidentemente, en este momento las entidades financieras van a verse de alguna manera rebasadas por su capacidad operativa. Son miles de clientes. Entonces, entre el momento, por ejemplo, hoy, y el momento en que el cliente llega a concertar con su entidad las condiciones de su reprogramación o de financiamiento, puede pasar un tiempo. Ese tiempo es un tiempo que le llamamos próroga. Y durante ese tiempo tampoco las entidades pueden efectuar cobro de capital ni intereses. Entonces, la ciudadanía tiene que estar tranquila de que definitivamente el Estado ha generado estas condiciones para que pueda tener facilidades en su pago. Bueno, estamos a 14 de enero. Generalmente se paga 15, entre el 15 y el 20. Quienes tengan que pagar mañana pasado están esperando la normativa que salga de esta reunión. Tienen el periodo que usted mencionaba de prórroga. Sí, en realidad no están absolutamente presionados. Seguramente las entidades van a ajustar los mecanismos operativos para aplicar la operativa que hemos dispuesto por la norma, y entonces en ese transcurrir de tiempo deben estar tranquilos, no van a estar. Lo único que hay que hacer es aproximarse a su entidad y expresar su intención o de reprogramar o de refinanciar. Y hasta el momento que efectivamente ocurra aquello, está en este periodo de prórroga. Perfecto. Es muy importante el medidor que tenemos social, porque la gente nos empieza a escribir WhatsApps con sus dudas y significa que están muy atentos e interesados en esta entrevista, lo cual se lo agradezco, director. Nos escriben quienes tenían que pagar hasta el 10, por ejemplo. Ahora estamos en 14 y no lo han hecho, no han pagado todavía, pueden acceder. ¿Cuál es el mecanismo para evitar sanciones por parte del banco, que se le modifique o que entren en un concepto de mora? A ver, Daniel, el propósito de estas medidas es precisamente favorecer a los clientes, evitarle alguna situación de exceso, de abuso incluso. Por lo tanto, aun cuando no hubiera
ocurrido ese evento de tener que pagar, hoy tiene la posibilidad de hacer una reprogramación, ¿no es cierto? Entonces las cuotas que seguramente tenía que pagarlo en estos días lo puede prolongar, puede mantener. Entonces hay una versatilidad y en eso yo creo que las entidades también tienen que ser bastante empáticas con sus clientes y ajustarse a las posibilidades, ¿no? Entonces no debería de existir mayor preocupación de parte de los prestatarios para poder cumplir con sus obligaciones. Bueno, creo que el factor importante que acaba de mencionar, director, es la empatía. Pero hemos presentado anteayer, si no me equivoco, y le voy a dar 2 casos más, donde la gente se queja mucho de su agente de crédito, que en muchos casos, no todos, por supuesto que no todos, los menos, pero hay casos donde quizás están desconociendo los detalles de cómo deberían aplicar una reprogramación. Por ejemplo, hay gente que ha ingresado pagando 4.000 bolivianos, ha accedido a este plazo de diferimiento, vuelve del diferimiento, pero ahora paga 4.500 bolivianos. Entonces se le aplica un interés por la época esta del diferimiento. ¿Qué es lo que ha sucedido? Daniel, lamentablemente han ocurrido distintas circunstancias. Por ejemplo, en el lado de los seguros que también acompañan los créditos, de pronto la normativa no estaba muy precisa para que pudieran acompañar precisamente a todo este conjunto de elementos que hemos ido diseñando. Entonces, es una arquitectura financiera poco usual, claro. Por lo tanto, ¿qué han hecho las entidades financieras? Algunas han aplicado el cobro de los intereses porque también recibían presión de las compañías de seguro. Recientemente también la Autoridad de Pensiones y Seguros, APS, ha emitido normativa para que las compañías de seguro vayan a la par de todos estos mecanismos. Por lo tanto, esos cobros han realizado de esa manera y ahora lo que corresponde es que exista un alineamiento. Evidentemente, si hubiera cobros adicionales, excesivos o fuera de la norma, eso sí está penado, eso sí amerita una sanción. Pero ese incremento responde al pago diferido, digamos, del seguro en esa época. Probablemente porque han ocurrido varios casos, varios escenarios, ¿no? En algunos incluso, les reitero, han cometido alguna situación de exceso y en otros incluso los ingresos, los intereses previamente han sido aplicados, etcétera. Nosotros estamos siendo ahí también rigurosos. Vamos a continuar con las visitas de inspección a las entidades para ver cómo es que han aplicado este mecanismo y en adelante cómo lo van a hacer. Debe quedar claro que en la ciudadanía que es nuestra labor, nuestra función, precisamente proteger los derechos de los consumidores y de detectar nosotros casos en los cuales se han aplicado inadecuadamente, ilegalmente las normas, entonces vamos a proceder con aplicar un régimen de sanciones que también lo tenemos. Director, ni bien llegaba usted le decía, ha debido dormir muy poco porque realmente es un trabajo muy complejo, son muchas aristas que se tiene que abordar cuando hablamos de economía y bueno, creo que el trabajo está avanzando, eso es lo más importante, está avanzando. Hay otro de los puntos que quería comentarle. Ayer escuchábamos, por ejemplo, en Santa Cruz continúan con medidas de presión o estaban todavía con las medidas de presión hasta ayer, hoy las han levantado. Sin embargo, ellos decían una cosa, en este periodo ellos han accedido directamente a sus agentes de crédito y los agentes le dicen, bueno, si es que se va a reprogramar el crédito en este periodo de gracia de 6 meses hay un interés que pagar y posteriormente se reprogramaría, entonces ¿pagarían interés sobre interés? No, de ninguna manera, Daniel, eso sí está absolutamente claro. ¿Qué es lo que está sucediendo y cuál es la diferencia con el diferimiento que han estado de pronto requiriendo algunos sectores? El diferimiento es una imposición obligatoria, automática, que no distingue entre quienes pueden pagar y quieren hacerlo y quienes no. Entonces se aplica y todo ese conjunto de cuotas se traslada. En cambio ahora, en este periodo de gracia que son de 6 meses, durante los cuales los prestatarios no van a pagar interés ni capital, tienen la posibilidad de elegir opciones. Si una persona dice, por ejemplo, yo quiero que la cuota sea la misma que venía pagando, entonces lo único que tiene que hacer es prolongar el plazo hasta que dé justamente el número de cuotas, el número de meses que corresponde a la misma cuota. Otros dicen, ni siquiera esa cuota puedo pagar, entonces la ampliación del plazo será mayor para que la cuota disminuya. Hay quienes señalan, no quiero cambiar el plazo, quiero terminar porque deuda es deuda y quiero salir de esto. Entonces seguramente la cuota va a incrementar.
pero en ningún caso va a existir la figura del cobro de interés sobre interés, ¿no es cierto? Entonces, esas cuotas se van a proratear en función de la elección que tenga el cliente. Algo que también es importante señalar, Daniel, es que todo este mecanismo que hemos diseñado, esta arquitectura financiera, no genera pues un peligro al sistema financiero de la magnitud que ayer comentó el representante de Asoban, ¿no es cierto? Nosotros hemos sido muy serios desde el inicio y muy responsables al analizar distintas opciones. El diferimiento lo hemos también estudiado para ver qué tan conveniente era. Ya tuvimos un periodo de 10 meses, pero ahora no es conveniente. Hay otra medida que es bastante más flexible. Y estamos hablando, Daniel, de algunos números que vale la pena señalar, ¿no es cierto? De todo el volumen de cartera, llamamos así al conjunto de créditos que tiene el sistema financiero, que más o menos está cerca a 30,000 millones de dólares, 28,000 y algo, sí. Casi un poco más del 10% son los créditos diferidos. Y a ese universo de operaciones es que aplica esto. Entonces, la incidencia sobre el total, pues no es de la relevancia que se manifiesta. Por otro lado, no es que esos créditos se pierden, simplemente se está postergando. Y las cuotas, ni siquiera es todo el saldo del crédito. Claro. Entonces, esas precisiones vale la pena señalar para que la población sepa que en realidad las medidas están siendo dirigidas a sectores de la población bastante vulnerables. Otro dato importante, el artículo 4 de la Ley de Servicios Financieros ha modificado la orientación de los servicios financieros. En el pasado, la actividad financiera, negocio puro, así claro, de simple, mercantil. En cambio, con la Ley de Servicios Financieros, esta actividad se convierte en una función social y existe una serie de objetivos como combatir la pobreza, promover la justicia, etcétera, que están tras esta función social. Lo que estamos haciendo es precisamente cumplir ese hecho, ¿no es cierto? Y las entidades financieras que, digamos, tienen esta perspectiva, que son especialmente las microfinancieras, van a ser las que de pronto sientan más impacto, pero ahí estamos nosotros, por ejemplo, con mecanismos ya de acompañamiento de liquidez. El Banco Central va a proveer recursos a través del BDP y eso también vamos a seguir nosotros haciendo los ajustes necesarios para que no sea una limitante la liquidez. Claro. Entonces verá que estamos protegiendo al sector financiero, estamos orientando nuestros esfuerzos para proteger a los consumidores, somos responsables. Es un Estado que se preocupa por su pueblo. Bueno, y la economía es así, es compleja, mueves un factor y toda la matriz se mueve. No hemos analizado todavía la parte de los bancos que también se ven afectados. Es importante velar también por la seguridad de la economía del país. Sin embargo, creo que de momento es una propuesta la cual se va a poner sobre la mesa en este cuarto intermedio en la reunión entre representantes de diferentes sectores que piden diferimiento y por supuesto el Ministerio de Economía. Daniel, director, sí, por favor. Una aclaración al respecto. En realidad nosotros ya hemos definido esta medida y se va a aplicar desde hoy. En realidad los sectores que de pronto han entrado en cuarto intermedio era únicamente de forma interna para consultar con sus bases y lo que esperamos es que tengan una adherencia a esto. De hecho, la norma no está en discusión en este momento, ya es de aplicación obligatoria. Ya se está aplicando. Así es, a partir de hoy se aplica. Muy bien. Entonces, pasivo a que se socialice y por supuesto, usted tiene alguna duda singular de su caso, vaya, hable con su agente de crédito y para cualquier cosa está la ASFI. Así es. Está la ASFI para poder regular. Y mire, nosotros estamos con varias iniciativas. Vamos a empezar también con un programa con jóvenes universitarios que nos ayuden a orientar a los clientes que quieran aproximarse a su entidad y si no están de acuerdo de pronto en la forma como están siendo atendidos, puedan guiarle en la generación del mecanismo de reclamo. Bolivia es un país que de pronto no utiliza estos mecanismos que tiene. En el sector financiero existe la posibilidad de efectuar reclamos, quejas, cuando existe algún tipo de vulneración a los derechos del consumidor. En ese sentido vamos a tener también una actividad de complementación para apoyar a los clientes que de pronto no son satisfactoriamente atendidos y puedan acudir a un reclamo que en derecho les corresponde y ahí estamos nosotros para brindarle justamente ese apoyo. Director, muchísimas gracias por su tiempo. Va a ser hasta cualquier oportunidad. Siempre bienvenido a TV, que es su casa. 6 de la mañana con 46 minutos. Nos vamos a ir con más información.